realmente. Y todavía está la oscuridad. Ese viernes que Jesucristo fue crucificado, en donde realmente sí fue un gran sacrificio. Ese sí fue sacrificio. Un sacrificio de quien no tenía pecado, y hubo oscuridad. Y yo creo que aunque en el sábado salió el sol, los discípulos y todos los seguidores que le amaban de verdad seguían sintiendo oscuridad. Seguían sintiendo oscuridad. Y ya ha llegado el domingo, dice que muy de madrugada, nos dice que las mujeres fueron deprisa a visitar el sepulcro de Jesús. Las mujeres. ¿Será una característica que las mujeres se hayan levantado tan temprano, que desde el viernes los varones no se hayan visto? Ya no se vieron, el sábado tampoco, y el domingo por la madrugada al alba, dice, o sea, era cuando apenas iba a empezar a amanecer, todavía estaba oscuro, iban estas mujeres camino al sepulcro. Entonces estaban ellas teniendo este rol privilegiado, en donde Jesús les dio un lugar a la mujer, cosa que desde años atrás del Antiguo Testamento la mujer no había tenido ninguna participación ni en la sociedad ni en la religión. Pero hoy en esta mañana vamos a orar para que sea el Espíritu Santo de Dios que nos guíe, dice, a toda verdad, y la verdad nos hace libres. Amén. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, porque tú tuviste a bien enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nosotros, para que nosotros, Señor, estando muertos en nuestros delitos y pecados, pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Hoy, este domingo, estamos celebrando tu resurrección, Señor. Esta maravillosa y gloriosa resurrección que tuviste hace más de 2000 años, 2025 años. Señor, después de que tú, Padre Santo, murieras en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Así es que estamos agradecidos, nuestro corazón está rebosando de alegría, porque hoy estamos celebrando lo que para todo creyente es el motivo de nuestra fe. El saber que tú resucitaste y que con ello nosotros también un día resucitaremos. Así es que te honramos, te glorificamos, te damos honor y gloria a ti porque solamente tú la mereces. Señor, Espíritu Santo, toma el control de este mensaje, porque es para honrarte a ti primeramente y es para que tu pueblo, tu iglesia sea edificada. Es en el nombre de Jesús que estamos orando. Amén. Amén. Dios les bendiga entonces, y estamos aquí. Fíjense, los 4 evangelios anuncian de diferente perspectiva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y es que es como cuando tú ves en un vaso, ¿no? Y el que está enfrente y el que está de lado y el que está al otro lado y el que está atrás, dice, no, pues yo lo veo que está lleno, no, pues yo lo veo medio vacío, no, pues yo lo veo a la mitad. Es dependiendo del lugar en donde te encuentres, la perspectiva que tú tomas de los hechos, ¿sí? Y así pasó con la resurrección de Cristo y con todos los hechos que nos narran los 4 evangelios. Cada quien lo vio de acuerdo a su perspectiva, ¿sí? Pero hay 3 que son sinópticos, o sea, que dicen casi lo mismo. Y el único que habla un poquito diferente es Juan. Los 3 que son sinópticos serían Mateo, Marcos y Lucas. Y Juan
nos habla de una manera diferente, porque se escribió también en una época diferente, pero no diferente en cuanto a la esencia y el contenido, sino ahorita vamos a ver a qué me refiero yo cuando hablo de lo diferente. Fíjense, esta mañana que iban estas mujeres, ellas llevaban una misión. La misión, no se podía ocultar esta importancia de tal misión. Ellas tenían una misión, un pensamiento con el cual iban, pero vamos a ver qué pasó en el transcurso de esta narrativa, pero el motivo real por el cual ellas ni siquiera estaban pensando es precisamente lo que ahora es motivo de nuestra fe, lo que ahora es la base de nuestra doctrina, de nuestra creencia, que es la muerte y el domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a que esas mujeres pudieron estar ahí valientemente, se pudo dar cuenta de esto, ¿sí? Se pudo dar cuenta de esto gracias a este testimonio valiente. María Magdalena, dice las demás mujeres, ¿sí? María Magdalena y otras mujeres, que ahorita vamos a saber quiénes son esas otras mujeres, caminan hacia ese lugar en donde se encontraba, según su concepto de ellas, el cuerpo de Jesús, ¿sí? De todos los personajes que habían estado con Jesús, ¿quiénes son los que habían estado? Los discípulos principalmente los discípulos. La gente que le seguía, a los que sanó, a los que rescató de los demonios, liberó, de toda esa gente que andaba alrededor de Jesús. En estos momentos nada más las mujeres fueron al sepulcro de Jesús. Las mujeres, ¿sí? Y lo más seguro es que ellas estaban pensando encontrarse con un cadáver, porque nos dice que llevaban especies aromáticas. Es lo más seguro que ellas estaban pensando encontrarse con el cuerpo inerte de Jesús, con el cuerpo inerte. Aquí yo me quedo así, digo, de siempre el Señor Jesús estuvo dando sus enseñanzas acerca de que el templo iba a ser derribado y que lo iba a levantar en 3 días, acerca de su muerte, les estuvo anunciando, acerca de la resurrección, acerca de que no los iba a dejar solos, de que iba a mandar un consolador. Enseñanza, 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 enseñanza. Y a la hora de la hora, ¿qué pasó? ¿Se les olvidó todo lo que el Señor Jesús les había dicho? ¿O no creyeron que podía ser posible? ¿Qué pasa en tu mente y en tu corazón cuando tú recibes el mensaje? En ese momento se aviva tu corazón, se enciende tu corazón de gozo, de oír la palabra de esperanza. Pero cuando estás en el momento de dificultad, de veras tu fe persiste, de veras es tu fe firme y de convicción. O ya no te acuerdas de lo que oíste, ya no te acuerdas de lo que leíste en la palabra, ya no te acuerdas de las promesas verdaderas, fieles y verdaderas del Señor. Ya no te acuerdas. O no creíste verdaderamente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Eso les pasó en este momento, ¿sí? Pero ellas, por su poca o su mucha fe, porque recuerden que solo se necesita fe del tamaño de la semilla de mostaza, que es verdaderamente pequeña, verdaderamente pequeñísima, la semilla de mostaza. Solamente necesitamos esa fe para poder trasladar un monte de un lugar a otro. Pues con su mucha o su poca fe, ellas, esas mujeres, fueron testigos de la resurrección de Cristo.
esas mujeres, testigos. ¿Y cómo puede ser eso? Porque esto en realidad, si nos ponemos a pensar nosotros, es un lugar privilegiado. El que alguien haya visto por primera ocasión, después de haberlo visto muerto, al Jesús vivo y resucitado. Un privilegio grandísimo. ¿Cómo es posible que hayan sido a través de unas mujeres, ¿sí?, las que no se toman en cuenta a través de la historia del Antiguo Testamento, las no nombradas nunca, las no dadas a que tengan participación en la sociedad del pueblo judío? Muy pocas mujeres resaltaron, algunas lo hicieron. ¿Y saben cómo se les llama a esas mujeres que persisten y hay un propósito en sus vidas? Las elegidas. Porque no todas. Tienes que tener ciertas características, tienes que tener primeramente fe, fortaleza en las dificultades, que nada te tumbe aún a pesar de la adversidad, de todo lo que te rodea, y tú vas a seguir caminando. Esas son mujeres de fe. Esas son mujeres que de veras Dios usa verdaderamente. Pues en el Antiguo Testamento no nos mencionan muchas, porque no había participación para ellas. Era muy poco o nula la participación. Siempre se habla a través de la historia de mujeres vejadas, sin voz, sin derechos sociales, sin derechos matrimoniales. No tenían posición dentro de la sociedad de aquellos tiempos. Entonces, en realidad, lo que estas mujeres hicieron fue desafiar todas las lógicas de la racionalidad de aquellos tiempos. Unas mujeres vieron el hecho milagroso del Jesús resucitado. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues esta experiencia tan maravillosa les permitió que fueran ellas a que tenían que anunciar, no se podían quedar con esto. De hecho, fue uno de los mandatos que le dieron los ángeles y que Jesús mismo también dijo: vayan y díganles a los apóstoles, les dicen esto. Ellas tenían que anunciar, no podían quedarse con gran noticia en su corazón: Jesús ha resucitado. No podían quedarse con esta noticia. Esto, sin duda alguna, tuvo que haber generado un desencadenamiento del despertar de la mujer, porque ya Jesús le había dado un lugar a la mujer. ¿Se acuerdan cuando judíos y samaritanos no se hablaban por la situación de los reinos divididos? Pero entonces, ¿dónde va Jesús y le habla a la mujer samaritana, rompiendo el esquema de tu mujer no te puedes acercar a un hombre, ni estar platicando con él a solas? Jesús rompió ese esquema, dándole a la mujer la libertad, dándole a la mujer una posición, dándole a la mujer un lugar. Esto es hermoso. Porque a través y todavía aún en países tenemos esta situación de que las mujeres no son tomadas en cuenta. Fíjense, este anuncio comenzó con estas con estas mujeres y luego siguió con los 12 apóstoles, este anuncio de resurrección. Pero quien primero las emitieron fueron las mujeres, porque estaban de primera mano en ese lugar. ¿Sí? Estaban en primera mano. Fíjense cómo las mujeres
de aquella mañana de la resurrección desafían las tinieblas. Lo que pasa es que desde el viernes les comentaba, ya había tinieblas, ya se sentía, no sé si tú has vivido momentos en donde sientes que hay la atmósfera de muerte, de angustia, de dolor. Yo lo sentí cuando era niña, que cerca de mi casa hubo una balacera y murieron como 3 personas. Yo sentía como algo que pasaba. De hecho, el salir afuera a mí me causaba un cierto temor. Yo siento que esta oposición que tuvo nuestro adversario de derrotar al Rey de Reyes y Señor de Señores, esta lucha espiritual que se liberó allá en los cielos, en donde nuestro enemigo creyó haber vencido, por eso hubo tinieblas desde el viernes hasta antes de salir el alba del domingo, porque fue en donde nuestro Señor Jesucristo pudo resucitar y entonces vencer a la muerte. La muerte fue vencida. La muerte fue vencida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? No había tal. No había lo que se había creído nuestro adversario, sino que por el contrario, estaba el Señor haciendo acopio de su palabra fiel y verdadera de que Él iba a resucitar. De que Él iba a resucitar, ¿sí? Ellos anunciaron y fíjate, es por esa razón de que esas mujeres ese domingo fueron a la tumba de Jesús, de que los discípulos continuaron predicando el evangelio, que nosotros tenemos el evangelio del Señor Jesucristo, del mensaje de su resurrección, prácticamente de primera mano. Y digo de primera mano porque está escrita en la palabra. El mensaje de resurrección está escrito en la palabra. Mensaje vivo, ¿sí? Pero ellas fueron las primeras testigos, las primeras anunciadoras, las primeras proclamadoras, las primeras predicadoras de este mensaje hermoso y glorioso. Las mujeres, qué privilegio. Ellas, les decía yo, que desafiaron las tinieblas y los evangelios, les comentaba, que dan testimonio de que todas esta visita que las mujeres hicieron a la tumba fue cierta, porque los 4 dan testimonio, ¿sí? Y hablan y dicen que cuando todo estaba oscuro, ¿sí? Y decía el pastor, es un sacrificio, sí, realmente, pero la verdad, nos hablan muchos dichos populares ahí del mundo acerca de que el que madruga Dios le ayuda, el que temprano se levanta, su camino va a prosperar. Y es que cuando tú levantares temprano, es de mañana, Dios va a avanzar, va a permitir que avances en tu camino que tú quieres, a que tú alcances los propósitos que tú quieres lograr. Al que se queda dormido, pues ahí se le van a subir las hormigas, ¿verdad? Pero al que se levanta a empezar su día con fe y en el nombre del Señor, Dios prospera y afirma la obra de sus manos. Así es que estas mujeres eran de esas mujeres porque era muy de mañana, no había salido el sol, iban deprisa, había temor, había oscuridad espiritual después de la crucifixión, así es que había temor.
debido a esa penumbra que ya desde el viernes se visualizaba, no habían terminado de embalsamar el cuerpo de Jesús. No lo habían podido ungir. Es por eso que estas mujeres llevaban las especies aromáticas, ¿sí? Y ellas tenían esta intención, pero ellas no se imaginaban, y les digo, de hecho, ya comentamos el por qué a veces pasa esto, de que después de que te dicen tantas veces lo mismo, no te acuerdas o qué pasa, pero ellas no se imaginaban lo que iban a ser testigos, no se imaginaban. Y fíjense cómo, ahora, la crucifixión a la cual Jesús fue sometido, solamente era practicada para los criminales, para los de mayor rango en crimen. Para ellos eran los más peligrosos, ¿sí? Era un castigo destinado a personas que, ¿se acuerdan que había ciudades de refugio en donde mandaban a todos los que no eran aptos para estar viviendo en una ciudad? En realidad esas ciudades de refugio no eran más que lo que ahora nosotros llamamos cárceles. Entonces, las personas que se crucificaban eran precisamente personas que todavía estando en una ciudad de refugio no entendían y seguían haciendo fechorías, criminalidad. Entonces, por esa razón eran enviados a la cruz, ¿sí? Para poder asegurar la seguridad y la paz. Sobre todo, acuérdense que el Imperio Romano siempre andaba sobre ellos, estaba en poder del pueblo judío el Imperio Romano. Entonces, él cuidaba la paz de esa manera. Fíjense, las torturas físicas a las que era sometido una persona crucificada eran tremendas. Y ya lo hablamos el viernes, eso ya no lo vamos a volver a tratar. Nada más recuerden lo que eran tremendas esas torturas a las cuales era sometido una persona que iba a ser crucificada, ejecutada en la cruz, ¿sí? Pero ya Deuteronomio, en los tiempos de Moisés, ya se había hablado de las personas que morían en la cruz. Fíjense lo que nos dice Deuteronomio 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Ya desde Deuteronomio se profería acerca de esta maldición de la muerte de quien era crucificado. Pero es que él vino a hacer algo grandioso, y era morir por ti, por mí, por los pecados de toda la humanidad. Por eso él se humilló hasta lo sumo. Hasta lo sumo él fue humillado. Y muerte de cruz. Entonces, para el hombre judío, un hombre colgado en la cruz era una maldición, ya desde mucho tiempo atrás, era una maldición. Fíjense cómo cada evangelio, de acuerdo al punto de vista donde ellos vieron, narran quienes estaban presentes, ¿sí? Narran quienes estaban presentes, pero aun cuando a lo mejor alguno de ellos no vio a una persona, el otro sí la vio, todos tienen en su relato la misma esencia, les decía yo. Para Marcos, Mateo, Marcos y Lucas narran las escenas muy parecidas, les dije, las narran muy parecidas.
Marcos, por ejemplo, dice que Salomé también era una de las que iba ahí en el grupo de mujeres. Dice Marcos, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Ahí está Salomé. Lucas nos hace referencia a que él vio también a Juana. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Ya Lucas añade que había más, pues muy de seguro de entre ellas estaba Salomé, que no la ve Lucas. Entonces, ellos dos, Marcos y Lucas, coinciden en que las mujeres llevaban ungüentos aromatizantes para ungir el cuerpo de Jesús. Mateo no dice nada al respecto, porque acuérdense que Mateo nos narra que había guardias que cerraban el paso y que era imposible entrar al sepulcro. Eso nos narra Mateo. Entonces, ellas iban, ¿verdad?, para ir a ver a la tumba, llorar ahí con Jesús, de acuerdo a Mateo. Porque nos dice Mateo, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. No nos habla de las especies. Allí en los tres sinópticos aparecen siempre María Magdalena y María, la madre de Santiago. Juan, por su parte, varía, porque Juan dice que María Magdalena va sola y lo hace movido, porque recuerden que María Magdalena fue una mujer que amaba inmensurablemente al Señor. ¿Qué nos dice Juan? El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Él nos dice que iba ella sola. Pero coinciden los tres sinópticos en que era un grupo de mujeres. Iban con miedo, no iban como vamos, y iban temerosas. Habían guardias, nos dice Mateo, tapando la entrada. Sabían también, dice Lucas, nos narra ahí, que a pesar de ese miedo, ellas iban. Pero Lucas nos narra que vieron a dos hombres de pie junto a ellas, vestidos con ropas brillantes, ¿sí? Y Marcos dice que vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una larga ropa blanca. Y Mateo se refiere a un ángel que brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Lucas y Marcos hablan de que se asustaron y que tuvieron miedo, ¿sí? Por eso el ángel que llegó les dijo, no teman, ¿sí? No se asusten. Entonces, fíjense, estos datos pues son datos que nos dan a entender anecdóticos, ¿no? Nos están narrando, nos están diciendo cómo están pasando los hechos, pero aquí lo que a ellos les interesa poner de manifiesto es que estas mujeres eran mujeres fieles, con mucho valor, que siguieron a Jesús siempre, anduvieron detrás de él, que no lo abandonaron en su crucifixión, que no lo abandonaron en su sepultura, porque ellas vieron dónde lo pusieron, y que no lo abandonaron después de que creían que ya estaba muerto, porque fueron a ungirle. Estas mujeres. Todos los discípulos
lo abandonaron y huyeron. Ya a partir del viernes de la crucifixión ya no se ve a ningún discípulo. Decía el pastor en las 7 palabras que solamente estaba ¿quién? Juan, el discípulo amado. Y fuera de ahí no había ningún otro discípulo. No había ningún otro discípulo. Entonces, fíjense, se pone uno a pensar, ¿por qué las mujeres? Porque cuando un verdadero israelita, un verdadero judío, del cual ellos se enorgullecían tanto de ser judíos o israelitas, oraban de esta manera: seas bendito Dios nuestro, seas bendito Dios nuestro, por no haberme hecho gentil, ni mujer, ni ignorante. De esta manera oraba un hombre judío. Las mujeres no podían realizarse en la sociedad. Fue un atrevimiento que la mujer con el flujo de sangre tocara el borde, nada más la orillita del manto de Jesús. Fue realmente un atrevimiento total. Porque si verdaderamente los fariseos hubieran creído que Jesús era el Cristo, esa mujer no la hubiera contado. Pero ellos andaban detrás de Jesús buscando dónde pescarle un error para entonces señalarlo. Ellas entonces no eran muy bien vistas dentro de la sociedad, por lo tanto iban con miedo. Sabían que cualquier guardia, cualquier soldado les podía hacer algo porque eran mujeres, pero aún con sus pasos inciertos, aún en medio de la oscuridad, ellas caminaban en esa oscuridad. Y es que a veces nosotros, cuando está tan oscuro la situación en nuestra vida, con tanta problemática, con situaciones de enfermedad, con situaciones de problema con los hijos, con situaciones de problemas matrimoniales, situaciones de problema en el trabajo, no vemos la luz. Hay oscuridad en nuestra vida. ¿Cuándo voy a ver yo el resplandor de la solución de mis problemas? Pero estas mujeres no se amedrentaron, estas mujeres siguieron avanzando, caminando, a pesar de todo lo que ellos tenían adversas, ellas siguieron caminando. Y es lo que nos enseña a nosotros hoy, que nosotros, a pesar de que no podemos ver, tenemos que confiar en que Jesús está ahí, y dice Jesús: avanza, no temas, yo estoy contigo, porque yo conozco el camino. Aunque vas a oscuras, yo te llevo de la mano. Y entonces, si tú confías, puedes estar segura que vas a llegar al alba, al resplandor, como llegaron estas mujeres al alba. Y se dio que la gloriosa resurrección, ellas pudieron ser testigo de esto. Eran mujeres valientes, fíjate que la debilidad no es compatible con la valentía. El hecho que la mujer se le considere una persona débil por su físico, por nuestro físico, no significa que no tengamos el valor de afrontar las situaciones difíciles. Tú como mujer a veces eres más fuerte de lo que te imaginas y puedes afrontar las circunstancias, porque si tú sabes que no estás sola, que Dios está contigo, si tú sabes quién eres delante de Dios, tú tienes que saber que no vas sola y que Dios te va a sacar adelante.
Tienes que entenderlo, hermana, amiga. Tienes que entenderlo, que Dios te va a sacar adelante, ¿sí? Él te dice, confía en mí, yo conozco el camino, avanza, no tengas miedo, no tengas temor, confía en mí. Confía en mí. Así nos dice el Señor. Y yo me gozo, porque estas valientes mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección de Cristo. ¿Te imaginas qué hubiera pasado? ¿Cómo hubiera sido? ¿Quién hubiera anunciado? Si ellas no hubieran estado ahí, atravesando por el miedo, el temor, si la cobardía se hubiera apoderado de ellas y se hubieran regresado de donde veían tan oscuro que no podían avanzar. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el desenlace de la proclamación de la resurrección de Cristo? Claro que Dios siempre va a arreglar las cosas. Pero entonces la mujer, Dios quería darle un lugar privilegiado a la mujer. Un lugar privilegiado. Y fue el de que fueron las primeras de haber visto a Cristo, al Cristo resucitado. Había mucho, mucho temor. De hecho, ellas tenían el miedo de que, ¿quién nos va a quitar la piedra? ¿Quién nos va a quitar la piedra? Imagínate que la pusieron esa piedra con varios hombres, no 2 ni 3, más hombres. Era una piedra grande. Tenían que tampar la entrada de una tumba, como una puerta. Estaba grandísimo, tenía que pesar toneladas esa piedra, ¿sí? Había una piedra, dice, y lo puso en el sepulcro nuevo que se había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Ahí, ¿quién puso la piedra? Yo no sé, hermano, hermana, con cuántas piedras que tú te imaginas que no has podido mover te has encontrado en tu vida. Pero yo me imagino que sí son muchas. Yo me he encontrado con muchas piedras que considero yo que es imposible de mover. Sin embargo, cuando Dios toma el control, tú no tienes necesidad de hacer nada. Ellas estaban pensando en cómo iban a mover la piedra. Pero ya antes de que ellas llegaran, Dios había provisto a un ángel que con ese poder de Dios, él movió la piedra. Así es que cuando las mujeres llegaron, no tuvieron ninguna necesidad de mover ninguna piedra porque el camino estaba libre. ¿Has sentido tú que el Señor te ha movido las piedras para que tú camines libremente y alcances el propósito que tú tienes? Alcances a llegar a lo que tú has soñado, por tanto de lo que tú has trabajado, aunque el enemigo te ponga piedras y piedras y piedras y piedras. Es que tú tienes que entender algo. A veces el enemigo te pone piedras respecto a, no tan solo a problemas reales, sino obstáculos aquí en tu mente. Yo no puedo, yo no sirvo, yo no sé, no soy nadie. Cuando Dios ya te dio identidad. Si tú eres un creyente, si tú tienes fe en Cristo, si tú le has recibido como tu Salvador, amigo, amiga, tú eres un hijo de Dios y desde ese momento tienes identidad. Él te quita las piedras. No tienes necesidad de que tú las quites. Él va a remover las piedras. Él aún remueve piedras. Así es que avanza, mujer. Avanza, varón, que nada te detenga, con fe, pero acuérdate que la fe también tiene que ir ligada ¿a qué? A la obediencia. ¿Para qué? Para que alcances el propósito que Dios tiene para tu vida,
para tu vida. Ellas soportaron todo, fíjense. ¿Ustedes creen que no se sentían solas? El saber que ellas iban caminando solas sin la compañía de los demás discípulos. Ellas siempre andaban con ellos, ellas seguían. Los discípulos seguían a Jesús y ellas iban atrás de los discípulos. Las mujeres seguían, pero ellas entonces en este momento toman un papel principal y ellas son las que van. Y los varones las abandonan, los varones discípulos. Y esto, como les decía, habla de una valentía, de un contraste con la debilidad con que la sociedad miraba a estas mujeres. Entonces ellas demostraron una fortaleza y una determinación y un carácter. ¿Por qué? Porque ellas amaban con pasión a su Señor. Y eso es lo que nos hace a nosotros no movernos de donde estamos. Cuando tú realmente has creído, cuando tú realmente tienes esa fe, cuando aún a pesar de todo lo que está aconteciendo a tu alrededor, tú continúas teniendo esa fe, nada te va a hacer mover de tu pasión por tu Señor, de tu amor por Él. Nada, nada. Porque en esa fe, mi hermano, mi hermana, también hay convicción, convicción. Y hay certeza de lo que tú esperas. Así es que nada te mueve. Entonces, la valentía, mis amados, no es opuesto a la debilidad, sino que aún cuando hay debilidad puede haber valentía, puede haber valor. ¿Sí? Fíjense lo que nos habla. La mujer, aún a pesar de que siempre se ha caracterizado ante la sociedad por la debilidad, la mujer se ha manifestado y últimamente lo ha hecho. ¿Cuántos hijos muertos a través de diferentes formas? ¿Y cuántas madres en diferentes partes del mundo se han juntado con un solo propósito de encontrar dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus hijos desaparecidos, muertos? Mujeres que se han juntado a través de los feminicidios que hemos visto en la sociedad, en las diferentes naciones, para decir ni una más, con valentía, con arrojo. Es que son características que nosotros como mujeres tenemos que apropiarnos. No podemos estar débiles porque nos dicen el sexo débil. Hay en nuestro corazón un valor que nos lleva a ser valientes, valientes. Tómalo, aprópiate de él. Ante cualquier circunstancia que tú la veas como una piedra o como una oscuridad, aprópiate de este valor, de esta valentía, porque solamente quien te la da va a ser Dios. Ponte de pie, mi amado hermanos, ponte de pie. ¿Sabes? Ahí cuando nos narra Juan que fue María Magdalena la que iba en busca de Jesús y lo encuentra, que
de primera vista, María Magdalena no reconoció a Jesús. Ella pensaba que era el que cuidaba ahí el jardín. Pero algo importante, y yo quiero que tú te vayas con esto, es que cuando María Magdalena iba a la tumba, escucha una voz detrás de ella que le dice, María. ¿Y sabes esto qué significa? Que Jesús la conocía, que Jesús la identificaba. ¿Sabes, mi hermano, mi hermana? Jesús te conoce por nombre. Jesús sabe quién eres. Para Jesús no estás olvidada. Para Jesús tú tienes identidad. Solamente Él quiere que tú también le reconozcas. Porque cuando María se voltea a la voz de Él, que le dice María, ella se voltea y le dice Raboni, maestro. Tú le reconoces. María iba movida por su pasión de amor por Jesús, en el sentido de su maestro, de su líder espiritual, en ese sentido, de su Dios. En ese sentido era el amor de María hacia Jesús. Ese debe de ser tu amor. Para cuando tú te voltees al llamado de Jesús le respondan, maestro, enséñame, dime cómo, dime para dónde voy, dime qué voy a hacer. Hoy, Dios está llamando a mujeres y hombres valientes, que no se amedrenten ante las circunstancias de la vida, que sabemos que son muy duras y son muy difíciles. En el mundo tendréis aflicción, nos lo dijo el Señor Jesús, pero también dijo, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Y esa es la confianza que nosotros tenemos que tener. Y ese es el valor que nosotros tenemos que tener para ser valientes y salir adelante. Porque Él necesita mujeres y varones valientes que vayan y proclamen. Ellas no se detuvieron. Ellas fueron y vieron al Jesús resucitado. Les dijo, vayan y anuncien. Ellas fueron obedientes y fueron a anunciar. Y lo anunciaron a los discípulos. Y entonces los discípulos lo anunciaron al mundo entero. ¿Pero quiénes iniciaron? Las mujeres. Dios te toma en cuenta a ti, mujer. Dios te ama, mujer. Tú estás en el plan de Dios, mujer. No lo olvides. Y tú, varón, no se diga. Porque al final de cuentas fue quienes ejecutaron en la parte ya mundial, ¿verdad? Se esparció el evangelio aquí, ya. Dios usó a la mujer en el momento que Él lo necesitaba y la fuerza del varón para ir y predicar. Hombre y mujer, somos dos sexos solamente. Hombre y mujer somos necesarios para engrandecer el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Quieres ser uno tú de ellos? Aquí está el Señor Jesús. Disponte delante de Él. Disponte. Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Padre. Aquí está tu pueblo, que así como esas mujeres que fueron y anunciaron que tú habías resucitado, también nosotros queremos ser proclamadores de esta gran noticia, que es que tú has resucitado y que a través de esa muerte en la cruz tenemos el perdón de pecados. Haznos proclamadores de tu palabra, Señor. Haznos seguidores de ti, Señor, con esa pasión con la que te amaron las mujeres, con la que te amaron los discípulos de ese tiempo tuyo, Padre. Aquí está tu pueblo, Señor, que está agradecido, Señor, inmensurablemente agradecido, Señor, de que tú hayas tenido a bien salvarnos a través de esa muerte en la cruz. Nos has dado la victoria, nos has dado la esperanza, nos has dado, Señor,
el poder para poder esperarte, Señor, para ese gran día que tú vendrás por nosotros, Señor. Tú vendrás por nosotros. Y aquí te esperamos, Señor. Maranata, tú vienes. Maranata, Maranata, Cristo viene. Gracias, Cristo. Gracias. Bendice a mis hermanos, Señor. Y aquí en esta oración que estamos haciendo, Padre, estamos depositando, Señor, nuestra vida delante de ti. Estamos haciendo una reconsideración de lo que nosotros hemos vivido. A lo mejor no todo actuado en fe, pero queremos de aquí en adelante ser valientes y tomar, a pesar de la adversidad, Señor, nuestro rumbo, porque sabemos que vamos guiados por ti. Y para ti, mi querido amigo que nos escuchas en esta mañana, queremos invitarte a que si tú quieres tener esta bendición de ser hecho hijo de Dios y recibir el perdón de pecados, que hoy es el día de salvación. Recibe a Jesús en tu corazón, solamente dile: yo te recibo con todo mi corazón. Quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, quiero estar contigo por la eternidad. Te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza, Padre. Gracias por todo. Tú vas a prosperar nuestro camino. Tú vas a traer, Señor, todo aquello que va a formar parte de la bendición de esta iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás aquí, que no te has ido, porque creemos, estamos aquí, hermanos fieles, Señor, creyendo, Señor, que tú vas a prosperar todo lo que nosotros hacemos para honrarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre altísimo. Así es que gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga.